Esta es la historia que nadie ha contado por años, por el miedo que se tenía de su verdad expuesta a la luz. Todo esto trata de que un joven muchacho ha visto una caricatura clásica que marcó su infancia. Se trataba de Hai Hai Pudia Mujimi, si no la viste no tuviste infancia jajajajaja. Bueno, ya hablando en serio. Este joven nos cuenta que hace un tiempo él veía esta caricatura los fines de semana para entretenerse y divertirse. Pero todo eso cambió cuando llegó el día en que algo le marcó su infancia completamente. Esta fue su historia que te llevará a pensar qué fue lo que pasó aquella noche en su casa. Todo comenzó como un día normal como el de todo el mundo, ya se acercaba el fin de semana y el día resultó con ligeros chubascos en la mañana. El joven siempre se levantaba a desayunar para levantar el ánimo para ir a la escuela, a jugar con sus amigos y aprender cosas nuevas. Cuando sale de la escuela, él decide ir siempre a comprar un tamal del puesto que estaba cerca de su casa en la esquina. Él saludó al señor Gustavo, quien era el tamalero, y le contó cómo fue su día en la escuela y otras noticias actuales para luego llegar a su casa para hacer la tarea. Después de hacer la tarea él siempre ve una caricatura para descansar del día tareoso. Prendió la televisión para buscar su caricatura favorita que era Hai Hai Pudia Mujimi, pero se enteró en los comerciales que la caricatura había cambiado de horario nocturno. Él no notaba nada sospechoso, solo pensó que era normal que hayan cambiado el horario como en otras caricaturas. Entonces esperó hasta la noche. Él fue muy paciente para esperar su comienzo. El capítulo que estaba presente era el último llamado, Está Vivo. Entonces eran sus horas especiales para divertirse con el último capítulo que lanzarían para esperar otra posible temporada. Pero todo resultó muy extraño a medida que llegaba la mitad del capítulo. El episodio transmitía como siempre. Hasta que la pantalla de la televisión comenzó a presentar falta de señal. El joven se levantó para arreglar la antena de la tele. Pero eso no funcionaba para nada. Por más que quería arreglar la señal, siempre no resultó. De repente en la televisión se puso en pantalla negra. Después comenzó a mostrar imágenes distorsionadas de una interferencia demasiado extraña. Al muchacho le pareció muy raro lo que estaba pasando, él jamás ha visto algo parecido. De repente se detuvo haciendo esas cosas raras en la televisión. Pero lo más extraño era que el capítulo empezó nuevamente con un nuevo título, llamado Dr. Lamprey. El joven asustado no sabía si era un nuevo capítulo o en verdad el último. No sabía. Pero ese capítulo comenzó como todos los anteriores, pero todo diferente en la trama. El capítulo empezó con el señor Cass, quien era el patrocinador de las cantantes Amy y Yuri. Él tenía una actitud desesperada, como si necesitaba dinero, y así fue. Sus ganancias se fueron por los suelos, y él desesperadamente buscaba cómo conseguir las ganancias perdidas. ¿Cómo es esto posible? Jamás he perdido tanto dinero en mi vida, debo hacer algo. ¿Pero quién es? Bueno, sí. Soy el señor Cass. Que como dice. Sí señor, con mucho gusto, no lo voy a decepcionar. Gracias. Adiós. El señor Cass había recibido una llamada de un cliente que quería un show de las cantantes Amy y Yuri. El señor Cass aceptó con toda seguridad. El joven tenía un mal presentimiento, pero decidió ver el capítulo completo. La historia seguía con el señor Cass, que enseguida llamó a ambas cantantes. Les dijo que se sacaron la lotería, un cliente quiere escucharlas en su show en Italia, y les reservó un hotel donde estaba todo pagado. Amy y Yumi no se aguantaron la emoción. Era su oportunidad para ayudar al señor Cass y triunfar de nuevo. La historia continuó, el señor Cass reservó 3 boletos de avión para partir a Italia. Aterrizando por la tarde en Italia, tomaron un Uber que los llevaría a un hotel de lujo. El señor Cass y las cantantes se quedaron pensando en lo maravilloso que era el lugar y que se levantarían de nuevo para tener mayor éxito que jamás hubieran tenido. En Italia llegó la noche. El joven pensó que al principio del capítulo solo era una falla de transmisión o algo por el estilo. Pero no era lo que pensaba. En el estacionamiento del hotel fue en donde comenzó todo. En Italia ya eran las 11:39 de la noche. El señor Cass y las cantantes se quedaron dormidos en el lujoso hotel y programaron la alarma temprano para el concierto de mañana. Mientras tanto en el estacionamiento, un huésped llegó al hotel para quedarse por la noche.
Estacionó el auto y se dirigió a la entrada subterránea del hotel. Pero algo llamó su atención. Al fondo del estacionamiento, un auto particular sospechoso estaba estacionado. Lo que más llamaba la atención, fue que el auto tenía marcas como de accidente y manchas que parecían ser sangre. El señor pensaba en llamar a emergencias, pero decidió investigar antes de hacer la llamada. El auto presentaba un vidrio roto en dirección al interior como si alguien entrara a robar el auto. Enseguida notó que la cajuela estaba abierta, pero lo que estaba adentro no era muy común. En la cajuela, había varias especies de anguilas o peces alargados. Estaban en proceso de descomposición. El huésped no estaba seguro de qué eran, pero todo era muy confuso. El señor aterrorizado retrocedió para llamar al 911. De repente escuchó un ruido de alguien que estaba por ahí, pero era el único presente en el estacionamiento. Giró por todas partes para ver quién era. Inesperadamente vio una especie de silueta en el lugar del auto dañado. Al señor se quedó inmóvil por un tiempo observando al espectro aterrador. Y corrió hacia la entrada para pedir ayuda, pero ya era muy tarde. El joven, con el terror recorriendo en todo su cuerpo, se impactó tanto que ya decidió quitar ese episodio terrorífico. Pero al momento de picarle al botón del control de la tele, no resultó efecto. El muchacho desesperado no tenía ni idea de qué estaba pasando. No podía apagar la tele o cambiarle de canal ni bajar o subir el volumen. Ni siquiera funcionó con desconectar la televisión. Después las luces de su habitación se apagaron. Y solo funcionaba la tele. El joven no sabía qué hacer. Sus padres trabajan hasta tarde y lo único que pedía era el final de ese horrorífico capítulo lo más rápido posible. De regreso al episodio. Se presentaba que los guardias estaban en la sala de cámaras de vigilancia. Después notaron que las cámaras comenzaron a fallar, creyeron que era un posible hackeo o una falla técnica. Después uno de ellos vio al ser sobrenatural en el estacionamiento, para después desaparecer en menor tiempo. Y entonces la electricidad del hotel se apagó al instante. Enseguida en la habitación de las cantantes. No puede ser, creo que se fue la luz. No funciona el aire acondicionado. Lo que faltara, nos vamos a rostizar como pollos. Señor Cass, creo que nos tocó mala suerte en este hotel, no puede ser, por Dios. Cálmense, solo es una falla eléctrica. Ya volverá la luz, eso es seguro. Los del servicio eléctrico fueron a revisar el problema del apagón. Pero en los circuitos eléctricos estaban hechos añicos, algo o alguien los destruyó completamente, y para el colmo, en el lugar, el piso estaba lleno de esas mismas anguilas que las del auto. Los del servicio llamaron a mantenimiento para revisar los daños, y en el lugar fue otra sorpresa del espectro. Ya había pasado un tiempo sin que volviera la luz. El señor Cass ya comenzaba a tener curiosidad qué estaba pasando, y entonces decidió ir con el gerente del hotel para recibir información. Las cantantes decidieron quedarse en la habitación. Al momento en que el señor Cass saliera de la habitación, escuchó un grito de alguien como si lo atacaron. Los demás huéspedes oyeron el grito y fueron a ver qué había pasado. El señor Cass también fue a investigar. Bueno, mi gente, eso es todo por hoy. La razón por la que no hice el creepypasta completo es por cuestiones del almacenamiento en mi dispositivo y para liberar espacio en mi memoria. Así que nos vemos en la segunda parte, cuídense mucho y como dice el Dross. Buenas noches.